Si vas a involucrarte en el estudio de la física y en concreto en el tema de la fuerza, hay una magnitud que no puedes pasar por alto y que conviene que domines. Así que hoy en PhysiCalex vamos a adentrarnos en el estudio de la presión. Vamos a ello. Bien, si queremos hablar de presión tenemos que comenzar hablando de fuerza, porque son magnitudes relacionadas. Cuando nosotros hacemos una fuerza, ¿vale? Cuando yo empujo un objeto o cuando estoy pisando el suelo, una de las partes fundamentales de esa fuerza es el punto de aplicación. Es decir, yo no puedo hacer una fuerza sobre el vacío, ¿de acuerdo? No puedo hacer una fuerza sobre la nada. Tengo que hacerla sobre algo. Y ese algo, pongamos que yo tengo aquí un trozo de suelo, una baldosa, ¿vale? Ese algo es quien va a recibir esta fuerza. Si yo hago una fuerza sobre un área, sobre una superficie, un área, ¿de acuerdo? Es este área quien recibe la fuerza. ¿Qué pasa si la misma fuerza, flechas me están saliendo, la misma fuerza la hago sobre un área más pequeña? ¿Qué pasa si aplico la misma fuerza sobre un espacio más pequeñito? Pues evidentemente, en los dos casos, yo voy a hundir este área. Lo que pasa es que una de las dos se va a hundir más. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque esta fuerza aplicada sobre este área va a ser repartida de forma uniforme por cada punto del área, ¿vale? Y a esa relación entre la fuerza y el punto de aplicación es lo que llamamos presión. Es decir, la presión sería la fuerza partido el área, partido la superficie de contacto. Por lo tanto, fíjate, si el área es muy grande, el denominador es grande, la presión es pequeña. Es decir, si yo reparto mi peso, por ejemplo, en un área grande, esa área se presionará poco. Pero si lo hago sobre un área pequeñita, se hundirá mucho. ¿Tiene sentido? Fíjate entonces que al ser una magnitud física tenemos que medirla con unidades. Y las unidades son muy sencillas. Si estamos hablando de fuerza, pues estaríamos hablando de newtons. Y si estamos hablando de un área, pues las unidades en sistema internacional de superficie son lado por lado y en unidades metro por metro. Por lo tanto, metro cuadrado. Así que la unidad de presión es el newton por metro cuadrado. O, como se la conoce comúnmente, el pascal. En honor a Blaise Pascal, este señor de aquí, que fue quien trasteó mucho con el tema de la presión. Vale, la presión en sólidos entonces es bastante simple. Es decir, al final no deja de ser que si tú haces una fuerza sobre una superficie muy grande, la presión es muy pequeña, y si haces una fuerza sobre una superficie muy pequeña, la presión es muy grande. Ahí está el truco de los faquires. Si tú pisas un clavo, estás aplicando todo tu peso, toda tu fuerza sobre una superficie minúscula y ¡au! Pero si en vez de clavarte el clavo como si fueses idiota, te estiras en una mesa o en una cama llena de un montón de clavos, ese mismo peso, la fuerza no cambia, se reparte en una superficie enorme. Por lo tanto, la presión es minúscula y nice, no te haces daño. Hombre, cómodo tampoco debe ser, pero al menos no te los clavas. Vale, entonces ya está, ya hemos acabado. Sí, hombre, más quisieras. ¿Qué va, qué va? Hemos hablado del sólido, pero en la naturaleza hay tres estados. 4 si metes al plasma, pero no vamos a meter. Sólido, líquido y gas. Así que, ¿cómo se calcula la presión en un líquido? ¿O cómo se calcula la presión en un gas? Bueno, la parte buena es que los dos son fluidos. Así que podríamos, de entrada, agruparlos un poquito. Vamos a imaginarnos el primer caso. Vamos a imaginarnos a Pedrito, que es un colega que está, pues,
sentado en el suelo, su casa, ¿vale? Mirando las nubes, ¿vale? Tiene, Pedrito, una atmósfera sobre él, ¿vale? Esa atmósfera pesa, es decir, esa atmósfera, este gas, está formado por átomos, y estos átomos pesan. Bien, ¿cuánto peso está recibiendo Pedrito? Pues el peso de la columna de aire que hay justo encima de él. Es decir, aquí hay una columna de aire y todo este aire está empujando hacia Pedrito, le está apretando. Por lo tanto, podríamos calcular que la presión de la atmósfera, la presión atmosférica, es el peso de esa atmósfera partido el área de Pedrito, es decir, esa es la parte que está recibiendo Pedrito. Si Pedrito, en vez de Pedrito, es un camión, pues sería el área del camión, y si es un perrete, pues el área de un perrete, me explico, ¿no? Es decir, al final es esto. Bien, el peso, ¿de acuerdo? El peso, vamos a ponerlo en inglés, weight, para distinguir un poquito de la presión, ¿de acuerdo? Porque si no nos volveremos locos. El peso de la atmósfera no deja de ser más que la masa de la atmósfera por la gravedad. La masa del aire por la gravedad, partido el área de Pedrito. Perfecto. Perfecto. ¿Cuánto pesa? Pues masa por gravedad. ¿Y cuánta masa hay? Hombre, eso ya es un poco más jodido de mirar, ¿vale? Porque no puedo pesar la atmósfera, no puedo meterla en una balanza. Es un gas, tiene la mala costumbre de escaparse. Pero sí puedo hacer una cosita, que es que la densidad es igual a masa partido volumen. Eso lo sé, ¿vale? Es una propiedad intensiva, es una relación. Esto siempre va a ser así. Si tiene mucha masa, tiene mucho volumen. Y si tiene poca masa, tiene poco volumen. Esto, toda misa. Por lo tanto, la densidad del aire, podríamos expresarlo de la siguiente manera. La masa del aire es igual a la densidad del aire por el volumen del aire. Es decir, que esto se puede expresar como densidad por volumen, por gravedad, partido área. ¿Sí? Es cierto, la densidad del aire por el volumen de esta columna, ¿vale? Volumen de esta columna, ¿vale? Por área. Fíjate tú que un volumen, vamos a imaginarnos, ¿vale? Los físicos imaginamos muchas cosas. Vamos a imaginarnos que Pedrito es un cubo, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos que Pedrito es un cubo. Dices, ¿para qué cojones me quiero imaginar que Pedrito es un cubo? Vale, porque si el Pedrito es un cubo, el aire que hay encima de él formará un prisma, ¿de acuerdo? Quito esta nube, formará este prisma de aquí, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es el volumen del aire que tiene encima Pedrito? Vamos a ponerlo en azul, si no te importa. ¿Cuál es el volumen del aire que tiene encima Pedrito? Pues este cubo de aquí que estoy formando, ¿no? Este prisma que estoy formando, todo esto es aire que tiene Pedrito encima. ¿Sí? De acuerdo. Vale, entonces este volumen que tiene encima, este volumen, que es un cuadradito, no deja de ser más que base por altura. Base, la base es esta capa de aquí, este área de aquí, ¿verdad? Por altura, ¿qué es esto? Y la base corresponde exactamente a la superficie de Pedrito. Es decir, a nuestro amigo Pedrito el cubo. ¿Sí o no? Es decir, esto lo puedo expresar de la siguiente manera. Esta base es el área de Pedrito. De manera que yo puedo expresar esta expresión como densidad del aire por el área de Pedrito por la altura, por gravedad, partido el área de Pedrito. Y área partido área se va. De manera que ordenada, la expresión para la presión atmosférica se ordena y me queda como densidad del fluido, del aire en este caso,
por gravedad por altura. Densidad del fluido, vamos a poner el fluido, por gravedad por altura. Esta sería la expresión para la presión en los fluidos. Porque esto me sirve para el aire, pero también me sirve para el agua, que es un fluido. Si Pedrito, en vez de estar en el aire, está bajo el mar, pues en vez de tener una columna de aire, lo que tendrá es una columna de agua. Por lo tanto, lo que va a tener es la presión del fluido, en este caso el agua, por la gravedad por la altura. Por lo tanto, fíjate que la presión en un fluido, si nos ponemos tontos, la gravedad es una constante en el planeta Tierra, depende de la cantidad de fluido que yo tenga encima y de la densidad de ese fluido. Por lo tanto, yo puedo calcular cuál es la presión, por ejemplo, atmosférica, ¿de acuerdo? Simplemente necesito la densidad del aire y la altura de aire, que estos son datos de Wikipedia, ¿de acuerdo? La densidad del aire, por si no lo sabías, es 1 kilogramo por metro cúbico aproximadamente, ¿de acuerdo? Aproximadamente 1 kilogramo metro cúbico, ¿vale? La gravedad, para no volvernos locos, la vamos a colocar como 10, ¿de acuerdo? Y la altura, más o menos, son unos 10.000 metros de atmósfera, ¿de acuerdo? Unos 10.000 metros. Por lo tanto, la presión atmosférica es de 100.000 pascales, newtons partido metro cúbico, metro cuadrado, perdón, ¿de acuerdo? Aproximadamente 100.000 newtons por metro cúbico, o lo que es lo mismo, 100.000 pascales, ¿de acuerdo? Esta sería la presión atmosférica, 100.000 pascales, o si quieres, 1.000 hectopascales, se le suele llamar también, ¿de acuerdo? O también una atmósfera, ¿vale? La puedes encontrar como una atmósfera, 100.000 pascales equivale a una atmósfera, o a veces también la puedes encontrar como un bar, ¿de acuerdo? Todo esto es lo mismo. 100.000 pascales equivale a una atmósfera, equivale a un bar. Y es la presión que suministran 10.000 metros de aire. Ahora bien, fíjate, si te vas a la presión del agua, la presión del agua sería la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, ¿de acuerdo? Si yo meto la presión atmosférica, si yo meto estos 100.000 pascales, estos 10 a la 5 pascales, y yo sé que la densidad del agua son 1.000 kilogramos por metro cúbico y la gravedad sigue siendo 10, ¿cuál es la altura de agua que equivale a una atmósfera? Pues la altura sería de 10 a la 5 partido 10 a la 4, pues 10 metros. ¿Qué significa este cálculo? Pues que cada 10 metros de profundidad que tú te sumerjas, ganas una atmósfera de presión. Esa es la razón principal por la que los submarinos, cuidado hasta donde los metes, ¿vale? Porque cada 10 metros que se hundan, una atmósfera de presión. Y eso, poca broma, a según qué profundidad. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos desarrollado una expresión para la presión en fluidos, pero nos quedan muchas cosas en el tintero. Tenemos que hablar del principio de Arquímedes, del principio de Pascal, así que te espero en los próximos vídeos de esta serie. Dale like, suscríbete, comparte si crees que puede ser útil a otra gente y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.